Probablemente lo has visto cientos de veces. Llueve durante unos minutos. Se forma un pequeño charco en la calle, en el jardín o junto a la acera. Y entonces aparece un pájaro. Salta dentro del agua, abre las alas, sacude todo su cuerpo, lanza gotas por todas partes y unos segundos después se marcha. La mayoría de las personas ni siquiera se detienen a pensarlo. La explicación parece demasiado evidente. El pájaro estaba sucio, se estaba bañando. Fin de la historia. Pero hay un problema. Esa explicación, aunque parece lógica, está incompleta. Porque si todo se tratara de higiene, ¿por qué tantas aves hacen exactamente lo mismo con polvo y tierra seca? ¿Por qué algunas se revuelcan deliberadamente sobre el suelo? ¿Por qué llenan sus plumas de partículas que, a simple vista, parecen ensuciarlas aún más? Y lo más extraño de todo, ¿por qué muchas aves se bañan varias veces al día, incluso cuando sus plumas ya están perfectamente limpias? Durante mucho tiempo, estas preguntas desconcertaron a los científicos, porque cuanto más observaban a las aves, más evidente se hacía una realidad inesperada. Los pájaros no se comportaban como animales que simplemente intentaban quitarse la suciedad. Había algo más, algo mucho más importante. Y para entenderlo, primero hay que comprender una verdad que casi nadie conoce. Las plumas son mucho más que simples plumas. Para un ave, representan prácticamente toda su vida. Son su abrigo, su sistema de vuelo, su protección contra la lluvia, su aislamiento frente al frío, su forma de atraer pareja y, en muchos casos, su diferencia entre vivir o morir. Lo curioso es que, vistas de cerca, las plumas parecen pequeñas obras de ingeniería. Bajo un microscopio, no son estructuras simples. Están formadas por cientos de diminutos filamentos que encajan entre sí como si fueran cierres microscópicos. Cada uno de esos filamentos debe permanecer en el lugar correcto. Una pequeña alteración puede afectar la capacidad de volar. Puede hacer que el ave pierda más calor. Puede reducir su impermeabilidad. Incluso puede alterar la forma en que refleja la luz. En otras palabras, el verdadero enemigo no es la suciedad, es el desorden. Y esa fue una de las primeras grandes revelaciones que sorprendió a los investigadores. Porque mientras las personas pensaban que las aves se bañaban para limpiar sus plumas, los científicos comenzaron a sospechar que, en realidad, las aves se estaban ocupando del mantenimiento de una de las estructuras más complejas de toda la naturaleza. Entonces apareció otro detalle intrigante. Después de bañarse, muchas aves pasan más tiempo arreglando sus plumas que dentro del agua. Se observan gorriones, petirrojos y mirlos dedicando varios minutos a pasar cuidadosamente el pico entre cada pluma, una por una, como si estuvieran inspeccionando algo, como si estuvieran reparando algo. Y quizá eso sea exactamente lo que están haciendo. Porque el agua podría no ser el objetivo. Tal vez el agua sea solamente una herramienta. La verdadera función comenzaría después, con el acicalamiento, con el reajuste de las plumas, con una rutina de mantenimiento perfeccionada durante millones de años. Pero entonces, los investigadores descubrieron algo todavía más extraño. Algo que parecía completamente absurdo. En muchas regiones del mundo, las aves abandonaban el agua y comenzaban a bañarse en polvo, no porque no hubiera agua disponible, sino porque, aparentemente, la tierra era capaz de hacer algo que el agua no podía. Y cuando los científicos descubrieron qué ocurría realmente durante esos baños de polvo, la imagen completa comenzó a cambiar. Y la explicación era mucho más fascinante de lo que cualquiera había imaginado. En una granja, la escena puede parecer ridícula. Una gallina encuentra un pequeño hueco en el suelo. Se agacha. Inclina el cuerpo hacia un lado. Extiende una de sus alas y comienza a lanzar tierra sobre sí misma
con una energía que parece completamente exagerada. Unos metros más allá hay agua, pero ella la ignora. Prefiere el polvo, y no es la única. Gorriones, codornices, palomas, petirrojos y decenas de otras especies hacen exactamente lo mismo. Lo más extraño es que muchas de ellas tienen acceso constante al agua. Entonces, ¿por qué elegir la Tierra? Durante mucho tiempo, nadie tenía una respuesta clara. La explicación más simple era que las aves de lugares secos simplemente se adaptaban a la falta de agua. Pero las observaciones empezaron a revelar algo desconcertante. Incluso las aves que viven cerca de ríos, lagos y jardines con bebederos seguían bañándose en polvo. No era una alternativa, era una necesidad. Y eso obligó a los investigadores a mirar hacia otro enemigo. Uno mucho más pequeño. Uno que rara vez vemos. Los parásitos. Porque mientras nosotros vemos solamente plumas, para una enorme cantidad de diminutos organismos, un pájaro representa un hogar. Ácaros, piojos, pequeños insectos especializados. Algunos son prácticamente invisibles para el ojo humano, pero viven entre las plumas y se alimentan de restos de piel, aceites y material orgánico. A primera vista parecen insignificantes, pero en la naturaleza, pequeños problemas pueden convertirse en grandes desventajas. Unas plumas ligeramente dañadas significan peor aislamiento, peor aerodinámica, mayor gasto de energía. Y cuando sobrevivir depende de ahorrar cada caloría posible, esas diferencias importan mucho. Los científicos comenzaron a estudiar qué ocurría durante los baños de polvo, y descubrieron algo sorprendente. Las partículas finas de tierra penetraban profundamente entre las plumas. Absorbían parte de los aceites acumulados. Alteraban el ambiente en el que muchos de esos pequeños organismos prosperaban. Y, en algunos casos, ayudaban a desprenderlos. De repente, aquello dejaba de parecer una conducta extraña. La tierra no estaba ensuciando al ave, la estaba ayudando. Pero esa no fue la única sorpresa, porque el verdadero descubrimiento llegó cuando los investigadores empezaron a observar lo que ocurría inmediatamente después del baño. La mayoría de las aves no se marchan, no salen volando y continúan con su vida. Hacen algo mucho más meticuloso. Se acicalan y lo hacen con una precisión increíble. Pluma por pluma, pacientemente, como si estuvieran revisando cada detalle. Un gorrión puede pasar varios minutos acomodando estructuras tan pequeñas que nosotros ni siquiera somos capaces de verlas. Y es ahí donde aparece uno de los órganos más fascinantes de las aves. Uno que millones de personas desconocen. Justo encima de la cola se encuentra una pequeña glándula, tan pequeña que pasa desapercibida, pero produce una sustancia extraordinaria, un aceite natural. Después de bañarse, muchas aves recogen cuidadosamente ese aceite con el pico, y luego lo distribuyen por todo su plumaje. Durante décadas, los científicos discutieron cuál era exactamente su función. Hoy sabemos que probablemente cumple varias. Ayuda a proteger las plumas, reduce el desgaste, favorece la impermeabilidad y podría incluso contribuir a limitar ciertos microorganismos capaces de deteriorarlas. En otras palabras, el baño es apenas una parte del proceso, porque después viene el mantenimiento, el reajuste, la lubricación, la reparación. Todo forma parte de una rutina increíblemente sofisticada. Y entonces apareció una pregunta todavía más intrigante. Si todo esto es tan importante, ¿por qué algunas aves parecen obsesionadas con bañarse? ¿Por qué ciertas especies repiten este comportamiento varias veces al día, incluso cuando no parecen necesitarlo? La respuesta revelaría algo asombroso, porque las aves no esperan a que aparezca un problema. Intentan evitarlo antes de que exista. Y eso significa que estos pequeños animales llevan millones de años practicando algo que los humanos
apenas aprendimos hace relativamente poco. El mantenimiento preventivo. Pero lo más sorprendente es que algunas aves ni siquiera realizan estos rituales solas. En ocasiones, decenas de ellas se reúnen al mismo tiempo. Como si existiera una razón mucho más profunda detrás de un simple baño. Y cuando los investigadores descubrieron por qué, la historia se volvió todavía más fascinante. Una tarde de verano, después de una lluvia breve, un investigador observaba una pequeña charca en un parque. No estaba estudiando aves en ese momento, ni siquiera esperaba encontrar algo interesante. Pero entonces llegó un gorrión. Entró en el agua y comenzó a bañarse. Segundos después, apareció otro, y otro más, y otro. En pocos minutos, una docena de pájaros salpicaban agua en todas direcciones. La escena parecía caótica, pero no era casualidad, porque algo extraordinario estaba ocurriendo. El simple hecho de que un ave comenzara a bañarse parecía atraer a las demás, como si el comportamiento fuera contagioso, y, en cierto modo, lo era. Durante años, los científicos se preguntaron por qué. Después de todo, si el baño fuera simplemente una cuestión de higiene, cada ave podría hacerlo sola. No habría ninguna razón para convertirlo en una actividad colectiva. Pero la naturaleza rara vez hace las cosas por una sola razón. Y aquí aparecía una ventaja inesperada: la seguridad. Porque bañarse puede ser peligroso. Cuando un pájaro está dentro del agua, su atención disminuye. Su cuerpo está ocupado. Sus movimientos son más limitados. Y durante unos segundos se vuelve más vulnerable. Un halcón necesita muy poco tiempo. Un gato necesita apenas una oportunidad. Pero una bandada cambia completamente las reglas. Decenas de ojos vigilando significan decenas de alarmas potenciales. Mientras unos se bañan, otros permanecen atentos. Y si uno detecta una amenaza, todos reaccionan. Lo que parecía una escena desordenada podía ser, en realidad, una estrategia colectiva de supervivencia. Pero aquello era solo el comienzo. Porque algunos investigadores empezaron a documentar un comportamiento todavía más extraño. Uno que, si no hubiera sido grabado, probablemente nadie creería. Algunas aves buscaban hormigueros. No para comer, no para destruirlos, sino para bañarse con ellos. Sí, hormigas. Aves de distintas especies fueron observadas frotando hormigas vivas sobre sus plumas, o tumbándose directamente sobre colonias enteras. La primera vez que los científicos vieron aquello, pensaron que se trataba de un accidente. Pero el comportamiento se repetía, una y otra vez, y siempre de forma intencionada. Aquellas aves parecían estar utilizando a las hormigas como herramientas. La explicación más aceptada actualmente es tan fascinante como extraña. Muchas hormigas liberan ácido fórmico y otras sustancias químicas cuando se sienten amenazadas. Esas sustancias funcionan como defensa para el insecto. Pero las aves podrían haber aprendido a aprovecharlas en su propio beneficio. Tal vez para controlar ciertos parásitos. Tal vez para el mantenimiento de las plumas. La verdad es que todavía hoy los científicos siguen debatiendo exactamente qué ocurre. Pero el hecho de que esta conducta exista ya es extraordinario, porque demuestra algo importante. Las aves son mucho más sofisticadas de lo que solemos imaginar, y cuanto más se las estudia, más aparecen comportamientos inesperados. Sin embargo, la mayor sorpresa todavía estaba por llegar. Porque incluso si eliminamos los parásitos de la ecuación, incluso si ignoramos la suciedad, incluso si olvidamos la protección química, el baño seguiría siendo fundamental. ¿Por qué? Porque el verdadero desgaste de las plumas no viene del exterior. Viene de la vida misma. Cada despegue, cada aterrizaje, cada rama rozada, cada ráfaga de viento, cada tormenta, todo deja pequeñas marcas invisibles. Un daño microscópico que se acumula lentamente. Igual que ocurre con cualquier máquina, solo que las aves
No pueden sustituir sus plumas cada semana. Necesitan conservarlas, mantenerlas, protegerlas. Y ahí es donde el baño, el acicalamiento y los aceites naturales se convierten en algo mucho más importante de lo que parece. Porque una pluma ligeramente deteriorada puede significar una menor capacidad para conservar el calor, una peor eficiencia durante el vuelo, más gasto de energía. Y, en la naturaleza, perder energía equivale muchas veces a perder oportunidades de sobrevivir. Todo esto lleva a una conclusión sorprendente. Los pájaros no se bañan porque estén sucios. Se bañan porque vuelan. Pero aún faltaba una última pieza del rompecabezas, una que conecta este comportamiento con algo todavía más profundo, algo relacionado con la propia supervivencia de las aves. Y la respuesta comenzaba con una pregunta aparentemente sencilla. ¿Qué ocurriría si dejaran de hacerlo? La mejor manera de comprender por qué los pájaros se bañan es imaginar lo contrario. Imagina un ave que, de repente, deja de hacerlo. Nada de charcos, nada de baños de polvo, nada de largos minutos acomodando cuidadosamente sus plumas. Al principio, probablemente no notarías ninguna diferencia. Seguiría volando, seguiría buscando alimento, seguiría cantando desde las ramas. Pero la naturaleza rara vez castiga de inmediato. Los problemas suelen aparecer poco a poco, casi en silencio. Las diminutas estructuras de las plumas empezarían a perder alineación. Los aceites naturales dejarían de distribuirse correctamente. El desgaste se acumularía. Los pequeños parásitos encontrarían más oportunidades. Y poco a poco, sin que nadie pudiera verlo a simple vista, la eficiencia comenzaría a disminuir. La mayoría de las personas piensa en la supervivencia como algo dramático. Un depredador, una tormenta, una gran sequía. Pero muchas veces la diferencia entre vivir y morir no está en un único acontecimiento. Está en miles de pequeñas ventajas acumuladas. Un poco más de calor conservado durante la noche. Un poco menos de energía gastada en cada vuelo. Un poco más de velocidad al escapar. Un poco más de resistencia durante el invierno. Las pequeñas ventajas construyen grandes diferencias. Y eso es precisamente lo que hace tan fascinante este comportamiento. Porque ningún pájaro comprende aerodinámica. Ninguno conoce la existencia de bacterias. Ninguno sabe qué son los parásitos microscópicos. Y sin embargo, todos realizan una rutina increíblemente sofisticada. Como si millones de años de evolución hubieran escrito un manual invisible en su comportamiento. No necesitan entenderlo. Simplemente sienten la necesidad de hacerlo. Y esa necesidad ha producido soluciones extraordinarias. Por ejemplo, las aves del desierto. A simple vista, parecen estar en desventaja. El agua es escasa. Las temperaturas son extremas. Y sin embargo, muchas especies mantienen un plumaje sorprendentemente eficiente. La razón es que la naturaleza encontró otro camino. La tierra. El polvo. Las partículas finas que, lejos de ser suciedad, actúan como una herramienta más. Y este patrón se repite constantemente en el mundo animal. Las soluciones más eficaces no siempre son las más evidentes. Los elefantes se cubren de barro. Los bisontes se revuelcan en el suelo. Algunos mamíferos utilizan arena. Y las aves, dependiendo de la especie y del entorno, alternan entre agua y polvo. Lo que para nosotros parece desorden, para la naturaleza es una estrategia. Pero hubo otra observación que terminó de sorprender a los investigadores. Porque las plumas no sirven únicamente para volar. En realidad, son una de las herramientas más complejas que existen en el reino animal. Protegen la piel, conservan el calor, repelen parte de la humedad, permiten realizar maniobras increíbles en el aire. Y en muchas especies también participan en algo fundamental: la reproducción. Porque unas plumas bien mantenidas pueden transmitir salud, vitalidad, capacidad para sobrevivir.
En otras palabras, cuidar las plumas también puede influir en las posibilidades de dejar descendencia. Y de repente, aquello que parecía un simple chapuzón en un charco comenzaba a adquirir una dimensión completamente diferente. Ya no se trataba de comodidad, ni de limpieza, ni siquiera únicamente de supervivencia. Se trataba de preservar una de las mayores obras de ingeniería desarrolladas por la evolución. Una estructura tan sofisticada que todavía hoy sigue inspirando a científicos e ingenieros. Y quizá esa sea la parte más increíble de toda esta historia, porque millones de personas ven aves todos los días, las escuchan, las alimentan, las observan desde la ventana, pero casi nadie se detiene a pensar en lo que realmente está ocurriendo cuando un pequeño gorrión comienza a salpicar agua en una simple charca. Y lo más fascinante es que aún queda una última revelación, porque entender por qué los pájaros se bañan termina revelando algo inesperado, algo que no habla solamente de ellos, sino también de nosotros. La próxima vez que llueva, intenta hacer algo diferente. No mires el cielo, no mires el charco, mira a los pájaros, porque es muy probable que, delante de tus propios ojos, esté ocurriendo una historia que la mayoría de las personas ha malinterpretado toda su vida. Verás un gorrión bajar al suelo, mirará a su alrededor, dará unos pequeños saltos, y de repente comenzará a agitar las alas con una energía sorprendente. Durante unos segundos, parecerá un espectáculo sin importancia. Una escena común, algo que ocurre todos los días. Pero ahora sabes que no, porque en realidad estás viendo millones de años de evolución en acción. Estás observando una rutina de mantenimiento desarrollada mucho antes de que existieran las ciudades, mucho antes de que aparecieran los seres humanos. Una rutina que ayudó a convertir a las aves en uno de los grupos de animales más exitosos del planeta. Y quizá esa sea la parte más extraordinaria. Lo increíble no es que los pájaros hagan algo tan complejo. Lo increíble es que ocurra delante de nosotros y aún así pase desapercibido. Porque existe una curiosa tendencia en los seres humanos. Cuanto más familiar es algo, menos atención le prestamos. La paloma de la plaza, el gorrión del jardín, el petirrojo que canta cada mañana. Con el tiempo dejan de parecernos extraordinarios. Se convierten en parte del paisaje, como si fueran simples decoraciones vivientes, pero la naturaleza rara vez crea algo simple. Y muchas veces, los mayores secretos no se esconden en las profundidades del océano o en selvas remotas. Se esconden en las cosas que vemos todos los días. La historia de los baños de las aves es un ejemplo perfecto. Comenzamos creyendo que todo se trataba de higiene. Parecía una explicación lógica, incluso obvia. Pero cuanto más profundizaban los científicos, más descubrían que aquella respuesta era apenas la superficie. Detrás había mantenimiento, control de parásitos, distribución de aceites protectores, reparación de estructuras microscópicas, conservación del calor, eficiencia de vuelo, supervivencia y, en algunas especies, incluso éxito reproductivo. El agua nunca fue el verdadero objetivo. El polvo tampoco. Ambos eran herramientas, porque el auténtico propósito era mucho más importante: preservar la capacidad de seguir siendo un pájaro. Y quizá eso nos deja una reflexión interesante. ¿Cuántas cosas creemos entender simplemente porque las vemos todos los días? ¿Cuántos comportamientos de los animales interpretamos de forma superficial? ¿Y cuántos secretos continúan ocurriendo frente a nosotros sin que lleguemos a notarlos? Tal vez la naturaleza nunca dejó de ser extraordinaria. Tal vez somos nosotros quienes dejamos de observar. Porque, al final, las mayores maravillas del planeta no siempre son las más lejanas. A veces están en una rama junto a nuestra ventana, en una pequeña nube de polvo levantada por una gallina,
o en un humilde charco después de la lluvia. Y quizá la próxima vez que veas a un pájaro salpicando agua en todas direcciones, ya no pensarás que simplemente se está limpiando, sino que estarás contemplando una de las rutinas más sofisticadas y antiguas del mundo natural, una que llevaba millones de años ocurriendo antes de que nosotros apareciéramos, y que, probablemente, seguirá ocurriendo mucho después. Si te sorprendió esta historia, cuéntanos en los comentarios cuál es el comportamiento animal que más te ha hecho cambiar de perspectiva. Y si te fascinan los secretos ocultos de la naturaleza, suscríbete al canal. Porque muchas veces, las historias más increíbles no están escondidas. Solo están esperando a que alguien vuelva a prestarles atención.